Hola amigos, muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Terapias Alternativas Índigo. Mi nombre es Genaro Rocha, soy terapeuta alternativo y me encuentro transmitiendo en vivo desde el consultorio de Terapias Alternativas Índigo que se encuentra ubicado aquí en las calles de Antonio Caso e Insurgentes. Antonio Caso 82, interior 102, a cuadra y media del cruce de Antonio Caso e Insurgentes, a cuadra y media del Metrobús Reforma, a 5 cuadras del Metro San Cosme o 5 cuadras del Metro Revolución. Terapias Alternativas Índigo pone a su disposición los números telefónicos 044 55 16 52 8709, repito 044 55 16 52 8709 o bien al 55 66 25 76 55 66 25 76 para que ustedes llamen y agenden su consulta y sean atendidos con reflexología exploratoria, la revisión de la columna vertebral y la aplicación del escáner cuántico, el chismosito de las terapias alternativas, que nos determina todo su nivel de salud, como ustedes lo traen, y detectar con un diagnóstico adecuado todo aquello que sea sus enfermedades crónico-degenerativas para que sean atendidas lo mejor de lo mejor posible, porque recuerden que cada uno de ustedes es único y el tipo de enfermedad crónico-degenerativa que ustedes pudiesen estar presentando pues no es igual al de ninguna otra persona. Simple y sencillamente ustedes son únicos y cada quien recibirá la atención adecuada de acuerdo al tipo de enfermedad crónico que ustedes estén presentando. Las combinaciones son muchas, puede ser diabético, hipertenso, puede traer colitis, gastritis, cálculos biliares, renales, no sé, en el caso de las damas a lo mejor igual y puede tener miomas, quistes, fibrosis, en el caso de los caballeros la famosa prostatitis, pero también igual enfermedades de tipo óseo como es la artritis reumatoide, descalcificación, osteoporosis, desviaciones en la columna vertebral, principalmente en lo que son las lumbares, lo que son también igual las cervicales, que pudiesen ustedes estar presentando. Oigan, fíjense que hablando de esto de las cervicales, muy insistentemente me han estado llegando pacientes con ese famoso padecimiento de túnel del carpo, que es una afección en la muñeca, ¿sí? Principalmente en los oficinistas, porque supuestamente están trabajando muy fuertemente con el mouse, este aparatito que tenemos aquí, ¿sí? Este aparato que tenemos aquí, que aquí está, ¿sí? Que nos sirve para estar moviendo el cursor de aquí de la computadora. Pero lo que hemos estado haciendo aquí para atender el famoso túnel del carpo, porque vienen ya con la desesperación de que se les está proponiendo que se operen, ¿sí? Y que es la única solución para eliminar esos dolores en las muñecas, en los brazos, etcétera, el adormecimiento de los dedos. Yo les tengo una noticia así como que muy, muy drástica a este tipo de médicos. Dejen de estar engañando a la gente con ese famoso túnel del carpo, porque en realidad no es una lesión en la muñeca, es una lesión de cervicales por estar acercados a la pantalla de la computadora. O sea, es una desviación en las cervicales que provoca presión sobre el nervio radial en cualquiera de los dos lados o inclusive en los dos lados, ¿sí? Porque el cuello, las vértebras cervicales, en lugar de tener una curvatura que se llama lordosis, que es en esta forma, ¿sí? Se empiezan a hacer rectas, o sea, lo que se llama rectificación, y empieza a presionar fuertemente lo que es el nervio radial, y eso es lo que ocasiona, primero, la aparición de los dolores en la muñeca, el corrimiento del dolor a lo largo del brazo hasta el codo, ¿sí? También igual aparece dolor en los omóplatos, en el hombro, ¿sí? Pero lo que más le llama la atención a las personas que lo padecen es ese problema que tienen de adormecimiento en los dedos, que no se les quita para nada. Entonces eso es lo que ellos ocasiona que le crean a este tipo de médicos que les dicen es que sí es una lesión en la muñeca, y los operan y posteriormente de la operación el dolor continúa
¿Y saben cuál ha sido la respuesta en personas que he encontrado que ya han sido intervenidos quirúrgicamente en la muñeca? ¿Saben qué les dicen los médicos? Pues señor, acostúmbrese a su dolor, ese ya lo va a tener permanentemente. Entonces, ¿para qué me operaste? Vine para que me quitaras el dolor, me interveniste quirúrgicamente y que para que se me quitara, y ahora me sales con que me acostumbre a mi dolor. Eso me lo hubieras dicho desde el inicio y te juro que no me opero, ¿sí? Pero desgraciadamente pues ya los intervinieron, y de todos modos el trabajo que hacemos nosotros aquí con la alineación de las vértebras cervicales en el cuello, pues obviamente es lo que ocasiona que desaparezca ese dolor. ¿Por qué? Porque se soluciona el problema alineando la columna vertebral en el área de cervicales. Entonces, pues esto es bastante drástico en cuanto a lo que es la aplicación de la cirugía. Permítanme un momento, déjenme cerrar la ventana de aquí del consultorio porque hay bastante tráfico y hay mucho ruido. Permítanme un momento. Ya estamos por acá, ya regresé. Sí, ojalá que ya sea menos el ruido. Sí, les decía, entonces lo que hacemos es alinear la columna vertebral en el área de cervicales, y el problema empieza gradualmente a disminuir. El problema lo tenemos nosotros en las personas que no lo creen. Bueno, pues muy su decisión, y si quieren seguir viviendo con el dolor, pues ya es su decisión. O sea, nosotros no podemos hacer ninguna otra cosa en ese tipo de situaciones. Bueno, pero definitivamente la lesión en el cuello ocasiona ese tipo de sintomatología, y créanme que es bastante fuerte el dolor. O sea, no es algo que ponga en riesgo en realidad la salud del paciente. O sea, porque, tener el dolor en la muñeca no es gran cosa, pero lo que es la desviación de las cervicales en el cuello sí pone en riesgo la salud del paciente, porque esa lesión se empieza a correr. ¿A qué me refiero? Que el cerebro empieza a tratar de encontrar un equilibrio para lastimar lo menos posible lo que es el área del cuello, ¿sí? Acomodando el cuello, el cerebro en un momento dado en una postura que le llamamos nosotros vicio postural, se empieza a medio eliminar el dolor en las muñecas, y se dan cuenta que teniendo el cuello en una cierta colocación disminuye ese dolor, ¿sí? Y por lo tanto ese reacomodo, ese vicio postural en las vértebras cervicales empieza a ocasionar problemas de desviación en el resto de la columna. Primero, que se empiezan a jorobar, o sea, empiezan a generar una desviación en la columna que se llama cifosis, porque se empiezan a hacer jorobados, primera. Segunda, esta cifosis empieza a correr esa desviación en la columna hacia el área de lumbares, porque las lumbares tienen que encontrar un equilibrio para poder solventar el peso del cuerpo hacia adelante. Entonces las lumbares también se empiezan a desviar, ¿sí? Y lo que es la curvatura normal, que también se llama lordosis en las vértebras lumbares, se empieza a exacerbar, ¿sí? O sea, empieza a ser demasiado profunda la curvatura en el área de lumbares, o bien, inclusive, si el cerebro encuentra que es factible ponerlas derechas, ¿sí? Entonces las pone derechas, las pone rectas, ¿sí? Las pone así en esta forma, y la curvatura en el área de dorsales empieza a ser así, en esta forma, ¿sí? Y eso ocasiona que verdaderamente aparezca un problema ya muy fuerte, porque al tener desviadas las vértebras lumbares empieza a aparecer la ciática. O sea, el dolor de piernas, de cintura, etcétera, por la desviación en las vértebras lumbares. Entonces, esto no es otra cosa más que simplemente un corrimiento. Y al rato, lo que tenemos que hacer es alinear la columna en su totalidad. Si esto no se lleva a cabo, al estar la columna vertebral en el área lumbar con desviaciones, empieza a generar las famosas hernias discales, empieza a generar la desviación que se llama escoliosis, o sea, hacia los lados, a cualquiera de los lados,
¿sí? Y esto empieza a presionar muy fuertemente al nervio ciático, empieza a presionar los ramales del nervio vago que controla los demás órganos que se encuentran en el vientre, y entonces cuando acuden al médico, que por lo regular es un experto en columna vertebral, que puede ser un neurólogo, les sale con la chistosada de que hay que operar columna en el área de lumbares. ¿Por qué? Porque ya hay hernias discales, porque las vértebras están desviadas, etc. O sea, se dan cuenta, o sea, por no atenderse el cuello, el padecimiento se empieza a correr y terminamos con problemas muy fuertes. Así es que yo invito a todas esas personas que tienen el famoso túnel del carpo que vengan a terapias alternativas Índigo para que se atiendan de las desviaciones de columna vertebral en el área de cervicales y terminen con esa serie de problemas, porque si no se atienden empieza a correrse y aparecen muchos más padecimientos. ¿Y todo por qué? Por un vicio postural. Ese vicio postural, créanme, ahí sí quiero ser bien enfático. Este tipo de situaciones no tienen nada que ver, ahí sí no tiene nada que ver con la cuestión de las emociones, Ahí sí no tiene nada que ver con la cuestión del código que traemos de conducta, ni mucho menos. Es un problema físico ocasionado por un vicio postural a la hora de estar trabajando, por estarse acercando a la pantalla, porque no ven o por lo que ustedes gusten y manden, y ocasiona que precisamente las vértebras cervicales empiecen a ser rectas, ¿sí? Se empiece a perder la curvatura normal que se llama lordosis, y aquí va una serie de problemas, y eso sí no tiene nada que ver con las emociones. Ahí no tenemos nada que trabajar con la cuestión emocional. Ahí lo que tenemos que trabajar es una cuestión netamente física ocasionada por un vicio postural. Sí, hay que hacer esa diferenciación, porque luego empiezan con la situación de algunos terapeutas, porque también ahí hay que corregir eso. Algunos terapeutas empiezan con esa situación de que están tratando de encontrar qué emociones fueron las que provocaron eso. No, ahí sí no, que me disculpen todas estas personitas, pero ahí sí no tiene nada que ver con las cuestiones emocionales, de verdad que no. Entonces hay que corregir columna vertebral. Este es un problema físico, más que nada físico, y pues efectivamente hay que solucionar ese problema. César Juárez, muy buenos días. Paulette, buenos días. Germán, buenos días. Adrianita García, gracias por unirte. Saludos hasta allá, hasta Sudamérica. Eva Rocha, buenos días. Gracias por unirte, hija. Claudia Palma Lizárraga, gracias. Uy, milagro que vienes con nosotros. Buenos días. Bueno, ok, ya estamos aquí. Y oigan, qué día. Está lloviendo en este momento aquí en el centro de la Ciudad de México, pero está cerradísimo el cielo. Está cerradísima las nubes, de verdad. O sea, por eso precisamente tengo la lámpara prendida, porque hagan de cuenta que aquí todavía ni siquiera amanece de tan cerrado que está el cielo, ¿sí? No es que esté cayendo un tormentón, no, la verdad que no. Está lloviznando, pero está cerradísimo, está tan cerrado que apenas se nota que ya amaneció, y ya son las 8:15 de la mañana en este momento aquí en la Ciudad de México, y es increíble la cantidad de oscuridad que todavía hay aquí en el centro. Así es que, pues hombre, caray, qué día se nos espera en cuanto a lo que son las lluvias, pero somos los culpables del cambio climático, ¿verdad? Somos los culpables del cambio climático, pero bueno, en esta temporada es algo natural. Es algo natural que aquí en la Ciudad de México, en el centro del país, aquí en México, pues estemos con esta lluvia y este tipo de nublados. Dice Claudia Palma, perdón, he estado ocupadita en las mañanas, estoy cuidando a mi mami. Cuida mucho a tu mami, pero también igual, felicidades por la cantidad de chamba que tienes por allá, enseñando a muchísimos niños a nadar
¿sí? Y a todas estas personas a las que atiendes. Rosana Rodríguez, buenos días. Ivonne Rodríguez, saludos hasta Chicago, buenos días. Bueno, pues estamos por aquí también igual platicando acerca de lo que es la descodificación. Oigan, he estado encontrando muchos datos acerca de esto. La verdad, o sea, no es muy vieja esta ideología que traen acerca de lo que es la descodificación. Y estaba encontrando, puse unos datos en mi portal, en mi muro, antier, acerca de lo que es la descodificación. Y lo que vi es de que a algunas personas le pusieron atención, otras no, pero bueno, lo vamos a mencionar. Nos mencionan que este tipo de terapia lo desarrolló un doctor apellidado Hammer, y nos dice que la descodificación es un acompañamiento terapéutico que no suple ninguna otra práctica médica ni psicológica. Así es que aguas con las personas que dicen que con la descodificación se puede solucionar todo. No, es una herramienta, es una herramienta. Dice, la descodificación utiliza el camino directo de las emociones para descubrir los conflictos biológicos. Sí, ok, perfecto. La base está en comprender que siempre antes de la aparición de un síntoma, sea físico o un problema en nuestra existencia, la persona ha vivido un conflicto biológico o bioshock. Este se define como una situación vivida en soledad, inesperada, dramática, sin solución y sin expresión. Qué dramático, ¿no? Bueno, no es burla, ¿eh? No es burla. Es la expresión de que pues una persona solamente en soledad padece este tipo de cosas. No, lo padecemos todos. La verdad lo padecemos todos. Dice, el bioshock o choque biológico es el síntoma. Si existe es porque responde a una necesidad concreta. Cada conflicto o problema tiene un órgano específico en el cuerpo en el que va a exteriorizarse, ya que necesita una salida. Las patologías y las limitaciones de vida no son algo que está en nuestra contra, sino elementos que nos permiten comprender cuál es el ecosistema en el que vivimos y por qué es útil el síntoma. Para la descodificación biológica, el cuerpo está de nuestra parte. Sí. Ok, yo estoy de acuerdo en todo esto, de que cuando se tiene un conflicto emocional, sí efectivamente las descargas eléctricas ocasionadas por las emociones chocan con los órganos, dependiendo de la longitud y frecuencia de onda que tenga esta emoción al transferirse a través del sistema nervioso y sobre todo a través de todo lo que es el tejido conectivo, que son cadenas largas de colágeno que permiten la transferencia de energía cuántica como si fueran la fibra óptica en los teléfonos. Entonces, este tipo de descargas eléctricas que genera el cerebro mediante las emociones sobre del cuerpo, ¿sí? Va a parar dependiendo, repito, de la longitud y frecuencia de onda que tenga la emoción hacia un órgano determinado. O sea, el órgano que tenga esa longitud y frecuencia de onda para trabajar es el que va a recibir esta descarga y entonces el órgano se va a enfermar. La sintomatología obviamente nos va a decir qué tipo de emoción está trabajándose en ese momento por parte de nuestro cuerpo y que necesita solucionarse, ¿sí? Esto, yo les quiero hacer un comentario. Ayer hablábamos acerca de lo que es el masaje metamórfico. Y el masaje metamórfico, efectivamente, a nosotros en el transcurso del tratamiento de las 10 terapias básicas que nosotros hacemos con nuestros pacientes, nos permite eliminar el código heredado por parte de la madre, que es de donde principalmente se heredan los bloqueos. Los bloqueos que evitan que nosotros nos podamos desarrollar o los bloqueos que ocasionan que nosotros tengamos cierto tipo de actitudes y conductas. Entonces, el masaje metamórfico es muy importante para nosotros dentro de nuestra terapia porque nos permite eliminar eso, aún, óiganlo bien, aún y cuando el paciente ni siquiera exprese qué tipo de emoción es el que tiene, qué tipo de emoción es el que lo está dañando. ¿Sí? Pero
Cuando nosotros utilizamos anexo a la terapia como una herramienta también lo que se conoce como psicología gestal, todos estos procesos que mencionó ahorita en cuanto a lo que es el reconocimiento de dónde está el bioshock o choque biológico, ¿sí? En la terapia de la psicología gestal, que es una psicología de contacto, nos permite a nosotros hacer que el paciente concientice, y la utilización de la reflexología junto con el masaje metamórfico y la implementación de lo que es la psicología gestal. Si alguno de ustedes no sabe lo que es la psicología gestal, permítanme abrir este pequeño paréntesis. La psicología gestal es la famosa psicología esta de la silla vacía, en el cual proyectamos la imagen de la persona con la cual nosotros tenemos un conflicto y le decimos, pero hasta el huevo y quien lo puso, o sea, le decimos hasta de lo que se va a morir, viva o no viva, ¿sí? O sea, nosotros solucionamos con la psicología gestal este tipo de situaciones porque hacemos que el paciente enfrente aquí hacia la silla vacía a la persona con la cual ha tenido el conflicto, es decir, ya sea su mamá, su papá, su hermano, su tío, el pariente, el amigo, el jefe, lo que sea, lo que haya vivido, a que reconozca primero cuál es el conflicto que lo tiene así. 2, a que reconozca quién es la persona con la cual tiene ese conflicto. 3, a que se desahogue mediante la técnica de la silla vacía de todo lo que está pendiente de decirle a esa persona, a que haga catarsis y que se libere totalmente del peso que trae encima, ¿sí? Para que ya no siga cargando eso. Por eso precisamente hoy, inclusive por ahí, busquen en las imágenes que publiqué, una caricatura, déjenme ver si la puedo localizar por acá para enseñárselas. Una caricatura de una persona que lleva una losa gigantesca en donde dice culpas, fracasos, etcétera. Así, aquí está. Localícenla ustedes, miren. No se ve. Bueno, está ahí en mi muro. En esta caricatura dice: lo que no dejas ir, lo cargas. Lo que cargas te pesa. Lo que te pesa te hunde. Por eso practica el soltar, perdonar y dejar ir. Y la piedrita que trae cargando dice malas decisiones, errores, culpas, fracasos, etcétera. ¿Sí? Pero, ¿cómo soltarlo? ¿Cómo soltarlo? Si no tengo la técnica adecuada para poder solventar el problema, ¿cómo lo voy a soltar? O sea, si no tengo la ayuda terapéutica de alguien que sepa cómo hacerlo, pues en realidad, o sea, ¿de qué me sirve yo reconocer con quién tengo el conflicto si no sé cómo solucionar el conflicto con esa persona? Entonces, para que este paciente pueda verdaderamente deshacerse de lo que está sucediendo en su vida emocional, pues obviamente que necesita la ayuda de un profesional. En este caso no estoy diciendo que efectivamente vengan con nosotros porque somos los únicos que lo podemos hacer. No, simple y sencillamente que deben de buscar la ayuda de un profesional. Pero desgraciadamente los psicólogos ortodoxos, o sea, los que se dedican a la psicología tradicional, no reconocen nada de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no está dentro de lo que ellos aprendieron y el tipo de ideas que tienen acerca de lo que son las emociones. Entonces es muy difícil que con un psicólogo ortodoxo puedan verdaderamente llevar a cabo este tipo de situaciones. Entonces, para poder descodificar todo esto, pueden ustedes acudir ya sea con nosotros, terapeutas alternativos, que en primera, bueno, pues yo promociono a las personas que han egresado conmigo aquí en el curso que yo doy de capacitación para técnicos en medicina alternativa, como es el caso de Rosana Rodríguez. Héctor, buenos días, también es tu caso, ¿sí? José Saucedo, allá en Denver, también él está trabajando todo este tipo de terapias y no necesariamente tienen que ser profesionales.
También hay algunas otras personas, no están conectados el día de hoy, pero bueno, algunas otras personas que se conectan con nosotros, como es el caso de Alicia Cruz, como es el caso de Margarita Cruz, como es el caso de varios más. Todos ellos están capacitados con psicología gestal para poder trabajar las emociones, ¿sí? Y entonces, dentro de todo esto, pues obviamente van a utilizar la herramienta que sea necesaria para que ustedes puedan identificar cuáles son las emociones que los tienen atorados, que puedan concientizar con quién es con quien tienen ustedes el problema y la técnica necesaria para que ustedes puedan llevar a cabo la proyección de esa persona, pues de ser necesario en la silla vacía, o hacer la catarsis en un momento dado con lo que es la reflexología. Cuando se aplica la reflexología, la estimulación que se hace en las terminaciones nerviosas de todos los órganos que se encuentran en la planta del pie, ustedes no tienen una santa idea de verdad del tipo de catarsis que algunas personas llegan a presentar. Estallan en llanto, dicen todo lo que los está dañando, lo concientizan, etcétera, se liberan de todo eso que tenían atorado, que te querían decir, que no encontraban cómo, no encontraban la forma, no encontraban con quién, etcétera. Y esa piedrota, esa losa que suelen estar cargando, se deshacen de ella. Entonces estamos hablando de que esto de la descodificación sí es muy bueno, es muy bueno. La otra herramienta que existe también igual es utilizar la metodología de Luisa L.A., ¿sí? Que ya les he comentado. Luisa tiene catalogado todo tipo de emociones, qué es lo que nosotros debemos de concientizar y qué es lo que nosotros debemos empezar a decretar para deshacernos de eso, ¿sí? Entonces aquí entra ya también otro tipo de herramienta. Lo que normalmente publicamos muchísimas gentes aquí en el Facebook, que es la metafísica, ¿sí? La metafísica. Pero estar, oigan bien, escuchen, estar como periquitos repitiendo los decretos que están ahí anotados, no sirve de nada. En serio, no sirve de nada. Es necesario que cuando ustedes lean cada uno de esos decretos que están publicados ahí, en primera, la persona que lo hizo, la persona que publicó, debe de estar bien consciente de lo que está publicando, porque él mismo debe de estar consciente de lo que está tratando de liberarse y de lo que está tratando de atraer, porque recuerden que lo que pensamos es lo que atraemos. Entonces, si esto, personas como un servidor, lo publicamos para que les sirva a otros, es porque nosotros también igual ya lo trabajamos, ¿sí? O sea, no es que tengamos resuelta la vida, somos seres humanos y todos los días estamos viviendo factores nuevos, ¿sí? Y estamos tratando de solventar nuestra problemática, nuestro existencialismo. Pero esos decretos, una vez que nosotros los hemos trabajado con nosotros mismos y que los publicamos, pues es porque ya hizo efecto en nosotros, ¿sí? Entonces, para que ustedes verdaderamente puedan ver resultados de estos decretos que ustedes leen aquí en el Facebook, tienen ustedes que concientizarlo, o sea, darse cuenta de hacia dónde va proyectado para que ustedes puedan ver esos resultados, ¿sí? Entonces, esto es lo que genera, desgraciadamente, a la fe. Se supone que la fe debe de ir por delante para que lo que nosotros estemos diciendo pues dé resultado, pero el factor humano es de que somos como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero si ustedes no dicen esos decretos en la forma como debe de ser, entonces esos decretos no van a resultar y ustedes se van a decepcionar. Y aquí la metafísica debe de ser tomada muy en serio, ¿sí? Incluyendo todos los decretos que nos da a conocer Luisa L.A.,
¿sí? Para que nosotros resolvamos nuestro existencialismo, podamos concientizar de qué es de lo que nosotros nos queremos liberar y que podamos llevar a cabo en una forma adecuada, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos liberar. O sea, sí necesitamos nosotros ser conscientes de lo que estamos diciendo y haciendo. Así es que yo les hago una pregunta en este momento. ¿Se acuerdan de esa famosa listita de hábitos que nosotros tenemos? ¿Se acuerdan de esa listita que les dije? Hagan esa listita cuando estábamos viendo el tema de programación neurolingüística, ¿sí? Si ustedes no han hecho esa famosa listita, háganla para que verdaderamente se den cuenta de cuáles son los hábitos que ustedes traen encima, ¿sí? Y que se den cuenta qué tipo de emociones son los que los están generando y que se den cuenta de dónde están surgiendo los síntomas de las posibles enfermedades crónico-degenerativas que ustedes están padeciendo, o que si ustedes conocen a alguien que tenga padecimientos de esta naturaleza, también igual aconséjenle que haga esa famosa listita de malos hábitos que se tienen, porque siempre consideramos que lo que estamos haciendo es lo correcto, ¿sí? Pero no es así. Entonces ustedes hagan esa famosa listita y empezamos por ahí, ¿sí? Empezamos por ahí. Eso es empezar de cero. Reconocer cuáles son los hábitos que traemos para saber cuáles son las emociones que nos están atorando, con quiénes tenemos los conflictos, ¿sí? Y buscar a alguien que nos ayude a poder solventar toda esta situación. José Saucedo, gracias por estarte conectando el día de hoy. Grace K, gracias, bendita seas, bienvenida. Ivonne Rodríguez, gracias también igual a ti, saludos hasta allá. Héctor Noé, gracias por estar atento a la publicación del decreto en las mañanas. Rosana Rodríguez, gracias, que pases muy buen día. Claudita Palma, que tengas mucho trabajo y que tu mami se mejore. También tenemos por acá Evita Rocha, gracias hija, qué bueno que estás con nosotros. Adriana García, gracias por haberte conectado, saludos hasta allá, hasta Argentina. Germán, ya encontré cuál es la publicación, por ahí después nos estamos comentando acerca de este artículo en el cual coparticipaste, acerca de esa famosa batalla en la cual dices que los Illuminati ya perdieron, que se van a ir a Marte. Paulette, gracias. César Juárez, gracias, hace mucho que no te veía por acá, bienvenido. Bienvenidos todos, gracias por haberse conectado el día de hoy, gracias a todas las personas que ven el video en el transcurso del día, les agradezco mucho. Mañana vamos a continuar todavía con este tema de la descodificación. Gracias, que tengan un feliz jueves. Aquí en la Ciudad de México está lloviendo, cuídense mucho. Si ustedes están en el interior de la República y está lloviendo, también igual cuídense mucho. En Estados Unidos, ahorita no sé cómo esté el clima por allá, de todos modos muy extenso Estados Unidos y tiene su propio clima cada ciudad. Saludos por allá. Argentina, no sé cómo estén pasando por allá el invierno. Adriana García, gracias por haberte conectado. Espero que tengan un muy feliz jueves y si Dios así lo quiere y nuestros ángeles nos lo permiten, nos estamos viendo el día de mañana. Gracias y hasta mañana. Gracias amigos de YouTube, les agradezco muchísimo. Nos estaremos viendo la próxima. Gracias y hasta pronto.